Buenos días, mi nombre es Jacqueline Barrientos, médico residente de gastroenterología del Hospital Almenara y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes un poco sobre lo que es la infección por Helicobacter pylori. Vamos a ver qué cosa es el Helicobacter pylori, cómo nos contagiamos de Helicobacter pylori, qué síntomas nos puede dar y cómo se hace el diagnóstico de esta bacteria. Okay. El Helicobacter pylori es una bacteria que, como ustedes ven en las imágenes aquí, tiene esta forma de bastoncito con forma de espiral que tiene algunos filamentos en su extremo que se llaman flagelos. El Helicobacter pylori se contagia a través del contacto con alimentos o con agua contaminada, pero también se puede contagiar de una persona a otra cuando tenemos contacto directo con la saliva o con las heces que contienen esa bacteria. Generalmente este contacto se da durante la niñez. Este es un mapa para que ustedes puedan ver que la infección por Helicobacter pylori es bastante frecuente. Generalmente afecta a la mitad de la población. Como ustedes pueden ver, estos países pintados en rojo oscuro son los países donde hay mayor cantidad de Helicobacter, la menor cantidad de Helicobacter en los países que están coloreados en amarillo, y nuestro país, Perú, está en gris porque lamentablemente no conocemos exactamente cuál es la prevalencia debido a que todavía faltan algunos estudios. La mayoría de estas personas que tienen Helicobacter pylori se infectan durante la niñez, generalmente antes de los 17 años, pero cuando son niños todavía no presentan ninguna molestia. Recién los síntomas se van a presentar en la vida adulta. Ahora, de las personas que se infectan por Helicobacter pylori, no todas presentan síntomas. En realidad es una pequeña parte los que van a presentar algunos de los síntomas que vamos a ver más adelante. Como les venía mencionando, dice aquí, la mayoría de las personas no presentan ningún síntoma, ninguna molestia, no van a saber que tienen Helicobacter. Pero un pequeño grupo de estos sí va a presentar síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? En realidad son síntomas muy inespecíficos, pero pueden ir dolor abdominal, un dolor que es como una quemazón, como un ardor en lo que conocemos como la boca del estómago, un abdomen que se hincha, que se llena de gases, puede haber náuseas, en algunos casos vómitos, una persona que está eructando frecuentemente, que baja de peso sin hacer dieta o que de repente ya no tiene apetito, no tiene ganas de comer. ¿Cuál es el problema del Helicobacter? Si una persona tiene Helicobacter, no solo da los síntomas que hemos mencionado previamente, sino que con el paso del tiempo puede generar daño en su estómago, ¿no? Puede generar una gastritis, que en general es una inflamación del estómago, está inflamado, está irritado, como ustedes pueden ver en la imagen, está más rojo de lo habitual, eso es una gastritis. Puede también dar úlceras. Las úlceras son unas heridas que se pueden formar tanto en el estómago como en el duodeno, que es una parte del intestino delgado, y que se pueden presentar hasta en una de cada 10 personas que tienen infección por Helicobacter. Y finalmente lo más grave y lo que buscamos evitar siempre es el cáncer. El Helicobacter pylori es una bacteria que ya se ha demostrado que puede causar cáncer en las personas. No es un factor de riesgo. Por lo tanto, nuestra principal meta es identificar quiénes son estas personas que tienen Helicobacter para poder darles tratamiento y eliminarlo. Al eliminar el Helicobacter, lo que yo busco es eliminar o disminuir este riesgo de que con el tiempo puedan desarrollar cáncer. ¿Cómo hago diagnóstico de Helicobacter? Podemos dividir los exámenes en dos grupos, los exámenes invasivos, los exámenes no invasivos. El examen invasivo, como su nombre lo dice, requiere de que se haga una prueba invasiva y esta prueba invasiva es la endoscopía. Como ustedes pueden ver en esta imagen, el médico gastroenterólogo realiza una endoscopía, introduce un tubo flexible que tiene una cámara en la punta a través de la boca del paciente y de esta manera puede examinar, puede ir mirando por dentro
el esófago, el estómago y el duodeno. Cuando hacemos endoscopía, tomamos una biopsia, una pequeña muestra del estómago, y con esta podemos utilizar la histología o el test de la ureasa para diagnosticar el Helicobacter. Cuando no se hace endoscopía, se pueden hacer otros exámenes que se llaman no invasivos, donde tenemos el test del aliento o el test de antígeno de heces. La histología, como les decía, se realiza la endoscopía, se toma la biopsia y esta muestra se lleva al microscopio, donde el patólogo va a examinar y nos dirá si existe Helicobacter o no. El test de la ureasa es lo mismo, se hace la endoscopía, se toma la biopsia y esta muestrita que se obtuvo del estómago se introduce en este tubo que ya está previamente con una solución o gel, se introduce acá. Si la muestra, si el paciente tiene Helicobacter, esto va a cambiar de color y se transforma de este amarillo a un rosado. El test del aliento, que se puede utilizar en aquellos pacientes en los que no es necesaria la endoscopía o en los que no desean endoscopía, de repente por temor, de repente porque no toleran el examen o porque tienen alguna enfermedad que no permita hacerse la endoscopía. En ellos se puede hacer test de aliento. Test de aliento es bastante sencillo. El paciente tiene que venir en ayunas, se le da de tomar una pastilla que va a contener carbono. Después de más o menos 20 minutos, el paciente sopla en una tarjetita como la que pueden ver ustedes acá, y luego esta tarjeta es procesada en esta máquina que va a hacer la lectura y nos dirá si es positivo o negativo para el Helicobacter. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? Como ustedes ven, no es invasiva, no duele, no se introduce nada dentro del cuerpo del paciente. Se puede utilizar en niños. Como requisito necesitan venir en ayunas, necesitan que no deben haber tomado antibióticos al menos un mes antes, no deben haber tomado eh, omeprazol, esomeprazol ni ninguno de sus semejantes en los últimos 15 días. Ahora se preguntarán, ¿no? ¿A qué personas le hago test de aliento? ¿A qué personas le hago la endoscopía? Esto va a depender de qué tipo de paciente tenemos. Si soy un paciente que tiene más de 50 años, que tengo síntomas de alarma, lo más recomendable será hacerme la endoscopía. Si soy un paciente joven, que no tengo síntomas de alarma, que en mi familia no hay cáncer o antecedentes de cáncer, entonces puedo hacerme un test de aliento. ¿Y cuáles son estos signos de alarma? La disfagia, que significa que yo no puedo comer. Cuando estoy tratando de ingerir mi alimento, siento que se queda atorado en la parte alta o más baja del esófago. El que yo me baje de peso sin hacer dieta, sin explicación. Signos de hemorragia digestiva, vómito con sangre de repente o hago heces negras. Son signos de que de repente tengo alguna lesión que esté sangrando. Anemia, ¿no? La hemoglobina baja. ¿Cuál es el tratamiento que utilizamos para el Helicobacter pylori? El tratamiento que nos den para tratar el Helicobacter pylori puede ser muy variable. Existen varios esquemas que el médico va a escoger de acuerdo al tipo de paciente. Lo que sí debemos saber es que cada uno de estos esquemas puede estar compuesto por 3 o por 4 medicamentos. Pueden ser solo pastillas o en algunos casos también se agrega en el tratamiento un jarabe que es el bismutol. De estos tratamientos que vamos a tomar, al menos 2 van a ser antibióticos. Y es recomendable también saber que cuando yo he tomado tratamiento para el Helicobacter, al terminar el tratamiento debo esperar aproximadamente un mes y luego sería siempre ideal hacer una nueva prueba para confirmar que ya se eliminó el Helicobacter, ¿no? Esta nueva prueba generalmente son test de aliento. Sea que yo me hice primero test de aliento o endoscopía, cualquiera de los dos, la prueba que se utiliza para confirmar que ya no tengo Helicobacter es un test de aliento. El esquema de tratamiento, como les digo, cuál es el antibiótico que voy a tomar, dependerá de lo que el médico decida. Pero, sea cual sea el tratamiento que yo tome, debería de durar como mínimo 14 días.
Algunas normas que debemos tener en cuenta para prevenir esta infección por Helicobacter pylori. Lo ideal, hacer un buen lavado de manos. Ya vimos que el Helicobacter se transmite cuando yo consumo alimentos contaminados. De repente alguien en la familia, yo tengo Helicobacter, voy al baño, no me lavo las manos bien y con estas manos sucias, contaminadas, preparo los alimentos, manipulo las frutas y luego eso lo come otra persona, así se puede contagiar. Entonces lo que se recomienda, lavado de manos. Lavado de manos antes de comer, antes de manipular alimentos, después de usar los servicios higiénicos. Lavar bien las frutas y las verduras, porque si no también pueden estas estar contaminadas. Consumir agua de una fuente segura, de una fuente limpia, quiere decir agua bien hervida, agua envasada, de preferencia no consumir agua directamente de los grifos. Acudir al médico cuando tengo síntomas, ¿no? Si yo tengo alguno de los síntomas que ya hemos mencionado, dolor abdominal, náuseas, hinchazón del abdomen, baja de apetito, cualquiera de estos síntomas, debo acudir a un médico tan pronto como me sea posible y no esperar hasta que esté complicada, hasta que tenga una hemorragia digestiva, por ejemplo, para recién acudir al médico, porque en muchos de los casos puede de repente ya ser un poco tarde. Y por último, completar mi tratamiento indicado. Como ya les expliqué, el tratamiento es variable. Cada persona puede recibir un esquema diferente de acuerdo a lo que el médico considere, pero por lo general todos estos esquemas duran 14 días. Entonces, si mi médico me ha dado un tratamiento, me indica que son 14 días, debo completar. A veces sucede que yo la primera semana ya me siento mejor, ya no me duele, ya estoy bien, entonces ya no lo tomo. O a veces también pasa que los medicamentos, como son varios medicamentos, es un poco pues fastidioso de repente estar tomando pastillas cada 8 horas durante 14 días y por eso ya lo dejó de tomar. Pero recordemos que si hacemos esto, más bien nos estamos generando un daño, porque primero no se va a eliminar el helicobacter. Al no eliminarse el helicobacter, yo sigo teniendo riesgo de que me dé gastritis, de que me den úlceras, como hemos visto. Y segundo, que cuando yo quiera volver ahora, es decir, sí, ahora como tengo síntomas, ahora sí quiero tomar tratamiento, esta vez sí lo voy a cumplir, a veces ya no funcionan porque existe lo que se llama resistencia. Entonces, el helicobacter, la bacteria, se hace resistente a los antibióticos precisamente por no haber completado el tratamiento como debería ser. Entonces, todas estas cosas siempre hay que tener en cuenta para poder acudir al médico cuando sea necesario, completar mi tratamiento como se me ha indicado. Eso es lo que quería comentarles acerca del helicóptero. Muchas gracias por su atención.